la guerra contra los Nixes sigue haciéndose más terrible, las sociedades Nixes han olvidado cualquier cosa que no sea matar a los humanos, la guerra se había vuelto el centro del universo para ellos, y posiblemente si ganaran ya no sabrían qué hacer con sus existencias, pero en el caso de los humanos estos ya estaban hartos de la guerra, habían pasado años peleando contra los Nixes para este punto y la coalición se convirtió en una montaña inamovible, pero la guerra era un método de supervivencia ya que del mar obtenían todos los recursos para sobrevivir, mariscos de 1000 tipos, y si ganaban por fin dejarían de pelear y solo tendrían que extraer, pero en vez de eso luchaban contra dioses del mar montados en máquinas de guerra miles de metros en la profundidad, muchas naciones darían lo que fuera para dejar de sufrir, por dejar de depender del mar para comer, ahora querían experimentar en sus vidas la clase de sufrimiento que ellos eligieran, únicamente eran plegarias a sus dioses pero nunca creyeron que vendría del lugar menos esperado de Grumol. Las naciones profundas de Grumol son dominios gobernados por la Casa de Citrino, en un mundo donde la mayoría de recursos proviene del océano. Aquellos más alejados del mar no son los más afortunados, en esas zonas la criminalidad es baja porque todos tienen las mismas cosas y las protegen muy bien, pero las hambrunas son muy comunes y el sufrimiento es constante, aunque muchos para comer dependían de aquello que muchos otros rechazaban, hongos, y en Grumol los hongos son vistos peores que las serpientes o las arañas, desde tiempos primordiales los hongos eran vistos como el alimento más bajo y para muchas religiones comerlos era pecado, y no solo era por un tema simbólico sino que muchos eran venenosos, y sus efectos en los cuerpos humanos era exageradamente repulsivo. Las naciones profundas sentían la vergüenza de ser los mayores consumidores de hongos en todo Grumol, mas todo eso cambió cuando aparecieron ellos de la nada, ancianos de capuchas negras cargando hongos en sus sacos, hablando de algo llamado la verdad fúngica. Aquellos hombres misteriosos se hacían llamar a sí mismos como los boticarios, los cuales predicaban la sagrada verdad fúngica, una serie de ideas y hechos mezclados entre sí para crear un discurso de salvación, que los hongos eran la salvación para toda la humanidad en todos los sentidos, que los hongos servían para comida, iluminación, instrumentos, armamentos, energías y mucho más, ya no tendrían que vivir del mar nunca más, y la guerra en donde se encontraban se volvería solo un tema defensivo. Los boticarios como profetas fueron de ciudad en ciudad a nación por naciones, primero comenzando en las naciones profundas, pero después saliendo a las naciones costeras, hasta expandirse por todo el continente. En poco tiempo las noticias llegaron a todos los ámbitos del mundo humano, y en las mentes de los más desesperados encontraron esperanza. Un choque cultural enorme ocurrió en todas partes, cambiando por completo la perspectiva que se tenía de los hongos, aunque muchos aún tenían dudas sobre el tema, creían que esto solo eran falsas promesas de estafadores ambiciosos, atrayendo la atención de todos los intelectuales de Grumol. Se intentó desacreditar a los boticarios investigando a los hongos, pensaban que los hongos jamás podrían conceder todo lo que se decía que hacían, pero cuando les hicieron todos los experimentos, descubrieron que los que estaban mal eran ellos. Durante años la Universidad de Edgeland había tenido prohibido investigar acerca de los hongos, e incluso los mentarcas que no tenían miedo a traspasar los límites morales tenían como un tema tabú con eso, así que cuando se demostraron a sí mismos que los boticarios tenían más razón de lo que decían se quedaron pasmados, pusieron a los hongos en múltiples pruebas y todas las pasaron con creces, son capaces de traspasar gran cantidad de energía de un lado al otro, son capaces de multiplicarse infinitamente para dar comida ilimitada, su luminiscencia es capaz de aumentar con los nutrientes adecuados, así que con todos estos descubrimientos las posibilidades son infinitas y entre ellas la más prometedora, acabar con la guerra profunda. Los humanos podrán dejar de luchar contra los Nixes por alimento, salvando a millones de vidas con eso. Sin embargo, la coalición se hizo para la supervivencia de la humanidad, todos los gobiernos y todas las organizaciones a nivel mundial eran igual de víctimas que incluso los estratos más bajos, eso quiere decir que si muere uno mueren absolutamente todos, por lo tanto la guerra no era una mentira, la humanidad necesitaba los recursos del mar para sobrevivir y los Nixes eran monstruos sin conciencia, y aunque las élites al principio se aprovechaban de esto para tener recursos, perlas y otras cosas, también sabían que esta guerra sería eterna y no tendrían
que manipular a nadie, mientras esta guerra siguiera haciéndose más y más peligrosa, ellos se aferrarían cada vez más a sus tronos, pero si la guerra dejara de fluir con fuerza, o en el peor de los casos se acabará, su poder absoluto desaparecería de todos los continentes de Grumol y regresarían como era antes, por lo tanto todo quien tuviera conciencia de las verdaderas propiedades de los hongos debía callar la boca, todo documento que lo confirmase debía ser destruido, y los boticarios tenían que ser silenciados, por siempre.